Bueno, pues buenos días a todos los presentes en la sala y a todos los presentes también a través del canal. Y bueno, pues comenzar diciendo, yo soy Laura Díaz, soy coordinadora de la mini residencia Carabanchel. Dar las gracias por pues haber contado conmigo también a la MRP para presentar esta mesa. Transmitir que esta mesa se va a titular ¿Qué nos ha dejado la pandemia? Adaptaciones desde y para la rehabilitación psicosocial. Y comentar que es un placer comenzar esta jornada focalizando en lo positivo y presentar a las compañeras que van a formar parte de este espacio. Todas ellas nos van a hablar de aspectos relacionados con el crecimiento y con el aprendizaje de algo bueno que ha traído la experiencia en pandemia. En el momento actual, como ya también nos han trasladado en el inicio, en la presentación de la jornada, se hace muy necesario ensalzar y tener presentes aquellos avances que hemos obtenido y permanecen con la dura experiencia, ¿no? que hemos vivido y que estamos viviendo, ¿no? todavía. Y hablaremos del ejemplo del funcionamiento de un centro de día, del aprendizaje y vías para la formación en nuevas tecnologías de colectivos especialmente vulnerables o personas con mayores dificultades y del desarrollo de redes comunitarias. Vamos a empezar la presentación con una compañera, con Silvia Bautista. Su presentación se titulará Experiencia desde el Centro de Día de Alcalá. Silvia Bautista es educadora del Centro de Día de Alcalá desde 2018. En su comunicación nos hablará de cómo se ha tenido que adaptar el funcionamiento del centro de día por la llegada de la COVID y su derivado confinamiento. Y para ello, pues nos va a hacer un recorrido sobre la forma de trabajar antes, durante y después del confinamiento. Pues adelante, Silvia. Muchas gracias. No sé si se me oye bien. ¿Ahora? Sí. Bueno, pues efectivamente voy a hacer un recorrido de la experiencia del Centro de Día de Alcalá. A ver si pasa, no pasa. Esperar que hay varios mandos. Ahora. Este es el índice que voy a seguir. Y bueno, como ya sabemos, la llegada del COVID trajo consigo pues una situación de incertidumbre y caos a la que todos los recursos se tuvieron que enfrentar. La forma de trabajar que veníamos realizando hasta ese momento desapareció de golpe y tanto profesionales como usuarios pues, tuvieron que enfrentarse a una realidad completamente distinta y desconocida. A continuación voy a hacer una breve introducción de qué es un centro de día y después voy a hacer un recorrido en 3 periodos distintos sobre metodología, objetivos y contextos de intervención antes del confinamiento, durante el confinamiento y después del confinamiento. Los centros de día son recursos que se crearon para ofrecer apoyo y soporte social a personas con enfermedad mental, con mayores niveles de deterioro psicosocial y mayores dificultades, y por lo tanto con un riesgo muy alto de aislamiento y marginación. En definitiva, el fin último de rehabilitación es que las personas con muy alto deterioro puedan funcionar en la vida, en la sociedad, de forma lo más normalizada posible. ¿Pero qué entendemos por muy alto deterioro? Bueno, pues la dificultad o impedimento para desarrollar aspectos de la vida diaria, autocuidados, ocio, pues higiene personal. ¿Y qué entendemos por funcionar en la sociedad? Bueno, pues lo que hacemos todos en el día a día, ir al cine, coger un autobús, ir a comprar a un supermercado. Ahora voy a contar la intervención que se hacía antes del confinamiento, la forma habitual de trabajar en el centro de día. Aquí tenemos los objetivos, bueno, los conocéis todos, mejorar autonomía doméstica, control de conductas desadaptadas, mejorar hábitos saludables, fomentar la integración, etcétera. Se combinaban 2 contextos de intervención, fundamentalmente el trabajo en el centro de día y en la comunidad, muy importante. Se comenzaba a intervenir en el centro de día, ya que en un contexto artificial es mucho más fácil controlar las variables distractoras y una vez que los usuarios van adquiriendo capacidades, pues se empieza a trabajar en contextos naturales para generalizar esos conocimientos que hemos adquirido en el centro de día. Referente a los formatos de intervención,
hacíamos sesiones grupales y atenciones individuales. En los grupos, bueno, pues se hacían grupos cuando varias personas tenían los mismos objetivos a trabajar, y en esos grupos se trabajaban diferentes contenidos de los programas: adaptación a la comunidad, ocio, seguridad ciudadana. Y esto se combinaba pues con atenciones individuales en las que se preparaba la persona para poder beneficiarse de ese formato grupal, se corregía lo más disruptivo del comportamiento, lo que no se podía trabajar en grupo, y por supuesto se hacía un sobreaprendizaje. Los materiales de intervención es muy importante que estén muy adaptados para que en alto deterioro sean funcionales, ¿vale? Y por ello tienen que ser cortos, didácticos, estar circunscritos a una actividad concreta, muy visuales y fáciles de seguir. Aquí os he puesto algunos ejemplos. Tenemos registros conductuales, economía de fichas, también un gráfico realizado para el grupo de control de síntomas con las diferentes fases de la enfermedad. Y me pareció interesante poneros el cómic que creamos para uno de los grupos de normas sociales. En el programa de adaptación a la comunidad detectamos que una de las usuarias tenía un comportamiento muy disruptivo en el autobús, bebía de forma muy deprisa y bueno, vomitaba, y un comportamiento muy desadaptado. Entonces, para que veáis hasta qué punto se individualizan los materiales, se hizo un cómic de esta conducta. Como principales dificultades, bueno, pues las intervenciones tienen que estar muy adaptadas y muy individualizadas, tienen muchos problemas para generalizar conocimientos, como ya sabéis, dificultades de comprensión cuando existe comorbilidad con discapacidad intelectual, también tenemos algunos casos, y bueno, muchos buscan la sobreprotección del profesional. Esta era la forma habitual de trabajar en el centro de día y nada, bueno, llega el COVID, el confinamiento, y todo esto desaparece. Y hay que adaptarse. A continuación os voy a contar que en el confinamiento los objetivos de intervención pues, aparecen unos nuevos, por ejemplo, preservar la salud de los usuarios disminuyendo la probabilidad de contagio y, por supuesto, mantener los objetivos que ya se habían conseguido antes para que no se observasen retrocesos. Además, hay objetivos comunes a todos los usuarios. Cada vez que se realiza una intervención, pues se evalúa la presencia de síntomas, el conocimiento de las medidas de prevención. También evaluamos el malestar por la situación de encierro. Y aparte a todo esto hay que sumarle los objetivos individuales, lo que se venía trabajando antes del confinamiento, los propios de un centro de día. Estructuración del tiempo, autonomía doméstica, etc. Desaparece el trabajo en el centro de día y aparece el contexto telemático. Es importante destacar que, en concreto en Alcalá, de los 32 usuarios que atendemos, solo 2 tenían smartphone. Todas las atenciones fueron a través de llamadas al teléfono fijo. No había videollamadas, no se podía mandar ni recibir fotos, utilizar Google, nada, solo llamadas telefónicas. Cuando era necesario urgente se iban a los domicilios y en la comunidad pues, se trabajaba en contextos pues, los más importantes en ese momento, supermercados y farmacias. Como digo, no fue posible realizar sesiones grupales por 2 motivos. El desconocimiento de las nuevas tecnologías, no era posible, no tenían móviles. Y además era tan abrumadora la situación para las personas que tienen alto deterioro que había que trabajar los objetivos más importantes referentes a su seguridad. Cómo ponerse la mascarilla, qué hacer si se contagiaban, cómo llamar al médico y dejar los objetivos bueno, pues menos importantes en ese momento para cuando la situación fuese menos peligrosa. Se aumentan considerablemente las atenciones con la familia, surgen conflictos familiares al aumentar el tiempo que pasan en casa, también baja la ansiedad de los familiares, bueno, pues todo lo que nos pasó a todos. Los materiales de intervención. Durante el confinamiento no hubo materiales de intervención, no teníamos cómo usar materiales, no había nuevas tecnologías en nuestro caso. Pero sí que se elaboraron muchos para cuando empezase la desescalada. Después os mostraré los que hicimos. Como principales dificultades, bueno, pues las supervisiones. Al no haber videollamadas, nos teníamos que fiar de lo que nos contase el usuario o la familia, en el caso de que hubiese familia. Y no siempre la información era muy ajustada. Muchas veces movían los muebles y nos decían, sí, estoy barriendo. O arrugaban el blister para que oyésemos que se tomaban la pastilla. En otros casos había dificultades para el cumplimiento de las medidas, pues, las restricciones horarias, no siempre las cumplían.
En 3 casos puntuales, solo en 3, hubo, pues bueno, esta desestructuración del tiempo fue asociándose a un incremento de la sintomatología negativa y a un incremento de los niveles de ansiedad. Pero el resto, la verdad, es que lo llevó bastante bien, solo en 3 casos. Y bueno, como decía Abelardo, fue muy importante la creatividad por parte de los profesionales. Como resultados, ningún usuario se contagió, a pesar de vivir con familiares infectados, y se mantuvieron la mayoría de los objetivos. Donde se observó algo más de retroceso fue en las habilidades sociales. Como conclusiones de este periodo, pues que la metodología utilizada fue exitosa a la vista de los resultados. Los usuarios tienen una mayor capacidad de afrontamiento a la esperada inicialmente. Se hizo evidente la necesidad de reforzar objetivos de prevención para cuando empezase la desescalada. Y, por supuesto, debían aprender a utilizar un móvil, por supuesto. Y se vio necesario redactar los programas también ya existentes a la nueva realidad que se nos venía encima. Intervención después del confinamiento y en la actualidad. Siguen siendo prioritarios los objetivos de prevención. Para que os hagáis una idea, no sabían tomarse la temperatura, no sabían a partir de qué temperatura se consideraba fiebre. Algunos de ellos, cuando usaban el gel de manos, no se frotaban las manos, se echaban y se hacían así. No entendían cómo se transmitía el virus, fue complicado. La necesidad de trabajar las nuevas tecnologías, pues hubo que trabajar cosas muy simples para nosotros, como deslizar el dedo para coger una videollamada o ponerse el móvil enfrente para que se te vea. Después de llevar un mes entrenando esto, tú llamabas a la gente y se ponía el móvil en la oreja, no había manera. Y bueno, también nos pasó que nos cogían la videollamada desnudos, también nos pasó varias veces, había que trabajar que no era muy adecuado eso. Como decía, hay que adaptar también los objetivos que había anterior a la pandemia a la nueva situación. Después os contaré un poco cómo hicimos en el programa de ocio, no me voy a detener aquí. Los contextos de intervención, pues se acondiciona el centro y se sigue trabajando el contexto telemático, siguen haciéndose llamadas, etc. Empezamos a trabajar en los domicilios, poco a poco, hasta que se llegó al número de atenciones habituales. Y en la comunidad, los usuarios tenían que aprender a usar un supermercado, porque ahora había señalización en el suelo, había guantes, había cosas que antes no había, y tenían muchas dificultades para adaptarse a todo esto. Ay, se ha quedado... Vale. Empiezan también a realizarse grupos de forma progresiva, pero se empiezan a trabajar las cosas más importantes según las necesidades surgidas, y por ello surgen 2 nuevos programas, el de prevención y seguridad y el de nuevas tecnologías. Aquí tenemos los objetivos, bueno, pues adquirir conocimientos del COVID y saber aplicar las medidas, y en nuevas tecnologías fundamentalmente el manejo del smartphone, internet, y me parece importante también incorporar esas nuevas tecnologías al funcionamiento en el centro de día. Las sesiones grupales, bueno, pues fue necesario reformularlas, como decíamos. El programa de ocio, os pongo un ejemplo de cómo se reformuló. Teníamos los objetivos de ocio tradicionales y hubo que dividir esos objetivos en actividades que necesitaban de medidas de seguridad, como ir a una cafetería o a un centro comercial, y había actividades que seguían sin necesitar esas medidas, por leer un libro o ver un partido en la tele. Pero se añadió los objetivos de ocio virtual. Hasta entonces no se había hecho nada de esto. Hacer una videollamada, visitar un museo online. Durante la desescalada, pues el material que se usó fue el que hicimos en el confinamiento. Se elaboraron carteles muy sencillos porque los estándares no eran funcionales para nuestros usuarios. Se elaboran manuales para contextos concretos. Como veis, códigos de colores, rojo, azul... Todo muy sencillo. Aquí sí, aquí no. Tiene que ser así porque si no, no... Se elaboraron también juegos, una especie de trivial del coronavirus para que fuese más sencillo adquirir conocimientos. Bueno, se hicieron también listados de recursos que repartían comida y fármacos a domicilio. Y bueno, en nuevas tecnologías hay muchísimo material, no me da tiempo a mostraros todo. Había videotutoriales, material escrito, de cómo coger una videollamada, cómo mandar un correo. Se hizo también material, en un caso, uno de los usuarios se compró un móvil que no tenía la interfaz habitual. Entonces, si el botón del WhatsApp, el icono, era cuadrado en lugar de redondo, ya no sabían manejarlo. Se hizo un material específico para esta persona.
Se elaboran manuales para ocio también, para contextos concretos. Y como principales dificultades, pues las continuas adaptaciones en función de la frecuencia de contagios, los nuevos objetivos que surgen, como que aprendan a afrontar incertidumbre y los cambios constantes. Sigue ahí la dificultad de generalización, por supuesto, y quería destacar el tiempo que tardan en adquirir los conocimientos. Para aprender a coger una videollamada, y con coger digo solo deslizar, ya no colocar el móvil, hablar, nada, solo deslizar tardan entre 1 y 2 meses. Y en el momento que en una semana no se entrena, ya no saben hacerlo. Hay que hacer un sobreaprendizaje continuo. Como resultados, pues hay claros avances en la gestión de la incertidumbre. Y lo más importante, muchos de los objetivos que se trabajaban antes de forma presencial, pues supervisiones en domicilios o en el centro de día, ahora se hacen a través de las nuevas tecnologías. Se hacen supervisiones de aseo, pues si se han cambiado de ropa, si están afeitados, de tareas domésticas, se han cambiado las sábanas, supervisiones de menú. Ahora, por ejemplo, tienen también un grupo de WhatsApp para quedar el fin de semana. Como vemos, sí que es posible que las personas con alto deterioro manejen un móvil, lo que pasa que, bueno, que es mucho más lento y hay que adaptarlo para que sea posible. Para terminar, he hecho un cuadro comparativo para que veáis las diferencias principales. No voy a comentar todas porque no me da tiempo, pero bueno, referente a los objetivos, antes de la pandemia, pues eran los propios de un centro de día. Durante la pandemia aparecen los objetivos de prevención y después del confinamiento aparecen esos dos y se añaden los que han surgido en el propio confinamiento, como los de las nuevas tecnologías. No habíamos caído en que esto era tan necesario. Los contextos de intervención, bueno, pues aparece el telemático durante el confinamiento. Referente a los formatos, pues que durante el confinamiento no se pueden hacer sesiones grupales. Los materiales, bueno, durante el confinamiento no hay materiales y ahora se están usando tanto los anteriores como el smartphone, mail, internet. Y los resultados, bueno, pues ahí los veis. Después del confinamiento saben usar nuevas tecnologías, cumplen las medidas de seguridad de la comunidad. A los cambios impuestos en la realidad, pues también se han adaptado muy bien y mantienen los objetivos anteriores. Para terminar, bueno, la llegada del COVID ha supuesto una antes y un después para todos y debido a las dificultades asociadas a la enfermedad es mucho más complejo para estas personas adaptarse a todo esto. Los recursos, debemos adaptar la metodología para poder dar cobertura a las necesidades surgidas por una pandemia. Lo que se ha hecho es, bueno, un poco de la necesidad virtud y se han aprovechado los aprendizajes forzados, por decirlo así, para dar un mayor impulso a las intervenciones y así pues mejorar la calidad de vida de las personas atendidas. Muchas gracias. Bueno, y ahora vamos a dar paso, me imagino, ¿no?, a una ronda de consultas, de preguntas. En la sala tal vez ya haya alguien que quiera preguntar y también nos irá llegando también alguna consulta o pregunta, ¿no?, que se estará haciendo a través del chat. Pues yo quería preguntar un poco a todas cómo fue la adaptación también de las y los profesionales a la situación, sobre todo para la parte porque deduzco que muchos profesionales no eran expertas y expertos en telemática, etcétera. Entonces, un poco cómo fue la experiencia en los diferentes centros de esa adaptación a los profesionales también y a la parte de coordinación. De repente hay que coordinar un mogollón de sesiones de Zoom, etcétera, por WhatsApp y si uno no está muy versado en ello, pues puede ser complicado. Solamente era eso. Gracias. Bueno, pues si nadie se arranca. En nuestro caso, bueno, como ya os he contado, durante el confinamiento eran solo llamadas telefónicas. O sea, la única coordinación que se podía hacer pues más elaborada a través de Zoom eran los profesionales, porque los usuarios no podían acceder a ello. Bueno, yo pongo el foco en que, más que cómo nos sentimos los profesionales, que es importante, por supuesto, creo que en una situación tan crítica hay que pensar más en los usuarios. Y eso era lo importante. Yo no me paré a pensar cómo me sentía yo. O sea, me paré a pensar cómo me sentía yo respecto a mi familia, mi madre, mi tal. Pero creo que hay que dar prioridad a eso.
Y una vez que pues, el confinamiento se terminó y ahí sí que se empezó a trabajar con los usuarios, pues bueno, pues te tienes que adaptar. A mí no me gustan las nuevas tecnologías, no soy muy hábil y bueno, al final sales adelante, te formas, te reinventas e intentas transmitir lo mejor a las necesidades que tienen las personas que atiendes. Hay gente que le cuesta menos, hay gente que le cuesta más, hablo de los profesionales y al final pues lo tienes que hacer, o sea, no nos queda más remedio. Así que... Bueno, mientras va llegando, yo sí quería hacer una breve consideración, pregunta a varias de vosotras. Por un lado, bueno, destacar lo que Silvia mencionaba, ¿no? Esa capacidad de persistir, tener paciencia, ¿no? Para avanzar en el aprendizaje y la formación de las personas, ¿no? Y bueno, pues Sara, me imagino que tú tendrás también múltiples ejemplos en la docencia, ¿no? de este aprendizaje del uso de las tecnologías. Entonces, me surge la pregunta de cómo hacéis, qué estrategias utilizáis para que las personas que tienen gran nivel de dificultad o deterioro no tiren rápido la toalla, ¿no? Para que persistan, para mantenerles motivados, porque no debe ser tarea fácil, ¿no? Que no se queden ahí instalados en el pesimismo de yo no soy capaz, no, yo ya no puedo, ¿no? Sobre todo que vivimos en un mundo de lo rápido, lo inmediato, ¿no? Y sobre todo en las tecnologías parece que invitan a eso, ¿no? Y si eso no se consigue así rápido, ¿cómo hacéis en esa tarea? Bueno, pues en nuestro caso es una tarea muy lenta, como digo, o sea, 2 y 3 meses para coger una videollamada, pero al final ellos sí que ven resultados. Hay que adaptar muchísimo, hay mucho material, lo que pasa es que no daba tiempo a mostrarlo todo. Por ejemplo, para mandar un correo electrónico empezamos a trabajarlo y claro, nos dimos cuenta que eso no salía. Pues desde el punto de, en un folio, poner la estructura del correo, de, para, asunto, mensaje, y tener que hacerlo a mano, primero con ellos, por partes, para que viesen un poco la estructura, porque el tema de pensar lo que se pone en el asunto, bueno, eso es complicadísimo, lo del asunto nos está costando muchísimo, porque ponen el mensaje que quieren poner ya directamente en el asunto. Entonces hay que adaptarlo todo mucho con vídeos, con tutoriales. Yo me acuerdo que durante el confinamiento se hicieron también vídeos de cómo lavarse las manos. Yo en casa tengo vídeos con mi cocina porque no saben lavarse las manos bien. Entonces hay que adaptarlo todo muchísimo. Pero al final consiguen cosas. Consiguen llamar a las amigas el fin de semana. ¿Que lo tienen que intentar 3 veces? Pues sí. O que dicen, es que no la veo porque está apuntando la cámara a otro sitio. Pero al final sí que les resulta útil. Entonces se hace evidente que eso tiene beneficios para ellos. Y también hay que dejarles claro que muchas veces decimos integración comunitaria, hay que estar integrado y tal, y también lo tienen que ver ellos. Ellos son uno más en la sociedad y tienen dificultades y está claro que hay que contemplarlas y ayudarles a solventarlas, pero si todo el mundo tiene un teléfono móvil, ¿por qué ellos no? O sea, al final son uno más, tienen que hacer las cosas que hacemos todos. Evidentemente, pues a lo mejor no saben, yo qué sé, pero es que yo tampoco. O sea, yo de informática, pues sé lo que sé, tampoco soy una experta. Entonces, hay que hacerles entender que tienen que estar al nivel de todo el mundo y que es importante para ellos. Entonces, yo creo que al final esa es la clave, que vean que pueden y pasito a pasito vayan consiguiendo cosas. No sé.